a la siguiente charla. La va a dar Cristina Baselga, es veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Ella, desde que estaba en la facultad, ya estuvo haciendo prácticas en el servicio de pequeños rumiantes con la gestión de toma de muestras en campo, que es uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos, ¿eh? Igual que se hablaba esta mañana del calostro, ¿no? Que pasteurizamos el calostro y ya lo damos todo por hecho y a lo mejor hemos hecho una mala pasteurización. Con las muestras nos pasa muchas veces esto. No sabemos, o no usamos bien los laboratorios, o no recogemos bien las muestras, o... Bueno, pues toda esta problemática se ha puesto en boga también con el nuevo reglamento de prescripción de medicamentos y todo el sistema nuevo de ordenación de los medicamentos, y entonces consideramos que era muy importante hablar un poco de la utilidad del diagnóstico laboratorial en el control de las enfermedades infecciosas. Cristina. Sí. Vale, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al foro por permitirnos participar en él dando esta ponencia. Y bueno, pues como ya nos ha dicho Juanma, mi charla va a ir sobre la utilidad del diagnóstico laboratorial en el control de las enfermedades infecciosas. Pues bien, lo primero, ¿qué es una enfermedad infecciosa? Vale. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Pues como todos sabéis, es aquella que está causada por uno o varios agentes infecciosos, como son bacterias, virus o parásitos, principalmente. Estas patologías, pues, estos agentes infecciosos, cuando causan lesiones en los órganos, tenemos distintos procesos, que en el caprino pues el principal serían las mamitis, luego tendríamos en segundo lugar los procesos abortivos, en tercer y cuarto lugar pues tendríamos las neumonías o procesos respiratorios y también las diarreas o procesos digestivos. Pues bien, una vez que tenemos un problema patológico en la granja, lo que tenemos que hacer es intentar saber qué agente causal es el que nos está causando el problema, y para eso pues, recurrimos al diagnóstico laboratorial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar una buena toma de muestras. En este caso, para llegar a un diagnóstico concluyente de una patología de rebaño, lo que hay que hacer es pues, analizar más de un animal, porque puede ser que uno de ellos no sea el representativo del problema que estamos viendo. Tenemos que seleccionar a los animales al inicio del problema, que estén presentando un cuadro agudo, y también es importante que los animales que muestreemos no hayan sido tratados con antibiótico, puesto que el tratamiento antibiótico lo que va a hacer es inhibir el crecimiento bacteriano, y si tenemos un problema patológico causado por bacterias, pues no lo vamos a poder diagnosticar bien. Por último, si vamos a enviar órganos, lo que tenemos que hacer es o sacrificar a los animales en el momento de la recogida o seleccionar animales que se hayan muerto previamente. Esto es importante sobre todo ahora en verano porque, bueno, debido al calor y las temperaturas, si cogemos muestras de animales que lleven ya unas horas muertos, pues claro, ahí ocurren procesos de autólisis y puede haber contaminación bacteriana en las muestras. Entonces, así para realizar rápidamente qué muestras seleccionamos. Pues cuando tenemos problemas de mamitis, vamos a seleccionar muestras de leche de animales afectados y también una muestra de tanque. Cuando tenemos problemas reproductivos, lo que podemos hacer es seleccionar muestras de fetos y placentas, o en lugar de coger el feto podemos coger también lengua fetal. La verdad es que fue una idea que se nos ocurrió el tema de analizar lenguas fetales, y como es un órgano muy vascularizado, pues hemos visto que la mayoría de los patógenos abortivos también los podemos encontrar allí. Entonces, la verdad que la lengua fetal pues es una muestra muy cómoda y muy sencilla de recoger y de enviar, y a la gente le está gustando bastante el análisis de las lenguas fetales. Por otro lado, si no tenemos lenguas, o sea, fetos o placentas, lo que podemos coger son hisopos vaginales de hembras que hayan abortado recientemente, y también podemos incluir en el envío de muestras suero de la madre para valorar anticuerpos. En el caso de problemas respiratorios, podemos coger pulmones si tenemos bajas. Es importante que los pulmones pues enviemos una parte afectada, y ahora con este calor pues también podemos coger un hisopo de la zona del interior del parénquima pulmonar para aumentar un poco el muestreo, la probabilidad del aislamiento de las bacterias. Cuando tenemos animales vivos con sintomatología aguda, podemos coger lavados broncoalveolares, y la tercera opción serían hisopos nasales.
La verdad que los hisopos nasales, pues lo que hacemos es muestrear la zona de vías respiratorias altas y, claro, podemos tener patógenos, podemos tener bacterias comensales en esa zona que no estén causándonos el problema a nivel pulmonar. En cuanto a la patología digestiva, pues podemos coger muestras de paquetes digestivos de animales muertos o heces o hisopos rectales de animales vivos. Aquí recalcar que los hisopos rectales pues no es una buena muestra para el análisis de coccidios o parásitos, ya que pues estos parásitos son microorganismos más grandes y entonces con una muestra de hisopo rectal pues igual no es representativo del problema que tenemos allí. Y luego, para tomar muestras de otras patologías que podemos tener en el rebaño pero son menos prevalentes, podemos coger hisopados de la conjuntiva ocular cuando tenemos problemas de moraxelas o queratoconjuntivitis, muestras de hisopados a nivel de la zona interdigital de la pezuña cuando tenemos problemas de pedero y líquidos auriculares o articulaciones completas cuando tenemos problemas de artritis. En el caso de la baja súbita, que pues va un poco en relación a la charla anterior, comentar que nosotros, por ejemplo, hacemos la detección de los clostridios por PCR y el Clostridium perfringens, que es un patógeno que lo que hace es proliferar en el digestivo y sus toxinas son las que viajan a través del torrente sanguíneo a causar las diferentes lesiones que luego conducen a la baja súbita, pues nosotros lo que hacemos es buscar ese Clostridium perfringens en el digestivo y no en órganos parenquimatosos. El resto de clostridios pues sí que los encontramos en hígado, bazo, pulmón, etcétera. Para el muestreo de sangre, lo que vamos a hacer es, si queremos analizar el suero y hacer serología, recogeremos la sangre en tubos sin anticoagulante, que son los tubos, normalmente son los de tupper rojo, y si queremos valorar muestras de sangre entera, lo que vamos a hacer es coger tubos con anticoagulante, como por ejemplo el EFTA. Esto pues, sería recomendable en el caso de querer analizar hemoparásitos. Y una cosa que quería comentar también es el muestreo de ambiente, ¿no? Recoger muestras ambientales en caso de realizar monitorizaciones de las enfermedades infecciosas, ¿vale? Por ejemplo, el Coriolis, que es este aparato, lo que hace es recoger muestra de aire y nos puede servir para buscar patógenos que se transmiten vía aerógena y nos va a servir pues eso, para valorar un poco la transmisión y la evolución de una enfermedad en un rebaño o en la nave. En el caso de superficies, pues podemos utilizar calzas para muestrear superficies sucias, como por ejemplo, pues si queremos valorar la presencia de coccidios en el ambiente, podemos ir con las calzas y coger muestra ambiental. Y por otro lado, cuando queremos analizar superficies limpias, podemos utilizar toallitas o hisopos para recoger muestras de las instalaciones. Estas toallitas sí que se están utilizando bastante en el tema del control ambiental, pues por ejemplo, para el control de la enfermedad de la fiebre Q, ¿vale? Sí que pues, se hacen estudios tras los brotes de muestreos ambientales, ya que la Coxiella burnetii es un patógeno, una bacteria que tiene alta supervivencia en el ambiente. Por otro lado, para el control de coxielas, pues también podríamos analizar muestras de tanque que también se elimina a través de la leche. Y bueno, ya cuando tenemos seleccionadas las muestras y los animales, lo que tenemos que hacer es enviar las muestras al laboratorio. ¿Cómo las enviamos? Pues lo que tenemos que hacer es utilizar una caja o un embalaje que esté correctamente, o sea, que esté cerrado y no se vaya a salir nada, ni sangre ni nada. Es preferible que la muestra se envíe inmediatamente tras la recogida y también es importante que vayan identificadas pues, con un informe y que la muestra, pues, si es de una leche de una sala de ordeño, pues que ponga que es la muestra del tanque o, por ejemplo, ¿no? O si son diferentes pulmones de diferentes animales, pues también bien identificados. El transporte, lo ideal es que sean 24 horas máximo y que tenga una temperatura adecuada, ya que pues eso, en estos momentos, cuando hace calor, pues siempre es preferible incluir dentro de la caja de corcho pues unas placas de hielo para mantener un poco ese estado de refrigeración. Este sería un ejemplo de un paquete bien identificado y bien empaquetado, ¿no? Con las placas de hielo y demás,
Y esta sería una forma de las que no debemos enviar al laboratorio. Por ejemplo, pues veis ahí toda la sangre dentro de la caja de cartón, que luego esa caja se humedece, se puede salir, se puede romper y bueno, hay veces pues que nos llegan en estas condiciones y la verdad que tenemos que educarnos a nosotros mismos, ¿no?, en empaquetar bien las cosas para que lleguen en perfecto estado. Y luego, cuando ya tenemos las muestras en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico, ¿no?, el análisis. Dependiendo de los patógenos que queramos buscar, podemos utilizar unas técnicas diagnósticas u otras. En cuanto a las bacterias, podemos hacer microbiología, ¿vale? La microbiología en medios de cultivo selectivos, pues podemos aislar diferentes bacterias y también algún hongo y levaduras. Sí que es verdad que para bacterias intracelulares como coxielas y clamidias o virus o parásitos no solemos realizar estos cultivos de manera rutinaria. Para ellos lo que podemos hacer es detección mediante PCR, como un ejemplo de técnica molecular, o también podemos hacer serología, ¿vale?, detección de anticuerpos. En el caso de la microbiología es un método de diagnóstico directo y lo que vamos a hacer es, dependiendo del tipo de muestra que nos llegue al laboratorio, lo vamos a sembrar en medios de cultivo para el crecimiento de distintas bacterias. Por ejemplo, aquí veis que, a ver si, bueno, no sé, tenemos diferentes medios de cultivo. El del medio es un medio para el crecimiento de los micoplasmas. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es sembrarlo en diferentes medios que tenemos preparados para que crezcan las bacterias de las que sospechamos. Cuando tenemos los crecimientos bacterianos, lo que vamos a hacer es identificarlos. Podemos identificarlos por métodos bioquímicos, ¿vale?, lo de la coagulasa, la lactosa, la catalasa, o también podemos utilizar herramientas más nuevas, más novedosas, como es la técnica de espectrofotometría de masas o MALDI-TOF, ¿vale? Este aparato lo que nos va a aportar extra es, pues, nos va a ayudar a identificar bacterias como las del género Staphylococcus coagulasa negativo, que en muchas ocasiones nos quedábamos con ese nombre y gracias a estas herramientas más novedosas, a estas técnicas, pues podemos decir, pues es un Staphylococcus chromogenes o es el epidermidis. Y con ello pues nos va a ayudar a ver si realmente en las muestras de leche, por ejemplo, tenemos la misma especie bacteriana y podemos determinar que tenemos un problema real con esa especie de bacteria o si por el contrario pues tenemos un problema de diferentes bacterias, diferentes especies bacterianas, y ahí ya nos iríamos a valorar un problema ambiental, ¿vale?, por ejemplo, con la máquina de ordeño. Cuando ya tenemos el crecimiento bacteriano y tenemos identificada la cepa, podemos hacer pruebas de sensibilidad antibiótica, como por ejemplo la técnica de Kirby-Bauer o antibiograma en disco, que es la que normalmente realizamos. Aquí lo que hacemos es exponer a la bacteria a diferentes antibióticos en disco. Esos discos tienen una concentración estándar y luego valoramos ese halo de inhibición. Como veis allí, por ejemplo, hay un disco que tiene crecimiento bacteriano todo alrededor y esa bacteria es resistente a ese antibiótico, ya que no ha dejado de crecer alrededor del disco, ¿vale? En el caso de otras técnicas un poco más precisas, pues tenemos la CMI. La concentración mínima inhibitoria, lo que hacemos es aquí exponer a la bacteria a diferentes concentraciones de antibiótico, por lo que nos va a dar un resultado bastante más preciso y más concreto. Nos va a decir, esta es la concentración que inhibe el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, sería la concentración necesaria para que llegue al órgano diana, por ejemplo, a un pulmón cuando tenemos un problema respiratorio, y es la necesaria que llegue a ese pulmón para matar a la bacteria que nos está causando el problema. Entonces, claro, estas técnicas se utilizan ahora más pues, cuando tenemos problemas recurrentes de pulmonares, por ejemplo, o cuando pues eso, tenemos ya instaurado un problema importante en la granja y necesitamos saber el antibiótico adecuado y la concentración. Por otro lado, tenemos técnicas moleculares como la PCR a tiempo real para hacer la detección de patógenos. Con la PCR, ¿qué hacemos? Pues multiplicar el patógeno que queremos detectar. Para ello, primero hacemos una extracción del material genético, extraemos el ADN o el ARN,
y luego lo amplificamos, lo metemos con unas sondas y con unos cebadores para hacer una multiplicación exponencial y obtenemos este resultado. Esta gráfica con estas curvas lo que nos va a dar es un valor CQ. Ese valor CQ es el ciclo de amplificación en el que hemos empezado a detectar el patógeno, ¿vale? Entonces, cuanto menor CQ, mayor concentración del patógeno tendremos, ya que hemos necesitado menos ciclos de amplificación para comenzar a detectarlo. Es una técnica pues, más rápida, sensible y específica que, por ejemplo, el cultivo microbiológico, ya que no necesita que las bacterias, por ejemplo, estén viables, sino que podemos detectar ese material genético. Y ya luego, por último, tenemos la serología como método indirecto estrella, ¿vale? Más concretamente, el ELISA indirecto. En este caso, lo que hacemos es, con un ELISA indirecto, tenemos una placa con un antígeno de una enfermedad, de un patógeno. Introducimos el suero en ese pocillo. Entonces, si tenemos anticuerpos, se van a unir a ese antígeno. Y luego, nosotros añadiremos un anticuerpo con una molécula que le da color, que es un anticuerpo específico de rumiantes en este caso, y ese anticuerpo se va a unir al anticuerpo del suero prueba. Entonces esto pues, nos da un valor. Si nos salen seropositivos, quiere decir o que ha habido una infección, que está habiendo una infección activa, o que ha habido una infección previa, o que hay anticuerpos vacunales si utilizamos vacunas no marcadas. Esta es un poco la limitación de la serología, ya que, pues claro, no podemos diferenciar en algunos casos de qué tipo de infecciones o si son anticuerpos vacunales. En el caso de la utilidad de esta serología, pues sí que nos sirve mucho para, por ejemplo, descartar agentes infecciosos. Cuando hacemos un chequeo de un problema abortivo y nos sale todos los 5 sueros o los 10 sueros que analicemos, nos salen negativos a toxoplasma, pues esto quiere decir que, claro, que ningún animal ha estado en contacto con este parásito. Nos da bastante información para poder descartar esas enfermedades. Y, por otro lado, pues también nos sirve para determinar prevalencias de enfermedad. Si seleccionamos animales de diferentes lotes, pues podemos ver cuántos animales tenemos infectados o presentan anticuerpos. También nos sirve para valorar el momento de la vacunación, por ejemplo, de alguna enfermedad y para ver el momento en el que se infectan esos animales de manera natural. Y ya pues vamos a pasar a la parte de casos clínicos que me gustaría presentaros pues para poner en práctica las técnicas que os he comentado y el muestreo. En primer lugar, pues tendríamos un caso de mamitis. En este caso, la anamnesis sería que es una explotación de 400 cabras murciano-granadinas en ordeño. La vacunación realizada frente a problemas de mamitis pues era con una vacuna comercial de Staphylococcus aureus, que es el causante de la mamitis gangrenosa. Y el problema principal de esta explotación eran las células somáticas elevadas, tenía más de 2 millones en tanque, y por lo tanto pues, bueno, tenía un problema de mamitis subclínicas. En este caso, pues enviaron al laboratorio muestras de un animal con mamitis clínica que se había recogido previamente y también muestras de 8 animales con CMTs positivos, con el test de California positivo. Además, se envió una muestra de tanque pues, para buscar indicadores. En este caso, los resultados obtenidos pues, fueron que se descarta la presencia de agalaxia contagiosa en estas muestras. También podemos descartar el CAE, ya que bueno, pues nosotros realizamos la detección de CAE en leche para valorar también un poco la presencia en el rebaño. Y en la muestra de tanque pues vemos que hay positividad a Staphylococcus sp, que es el indicador de los coagulasa negativos. En el caso del cultivo microbiológico, lo que encontramos es, en la primera leche, que es la de mamitis clínica, pues se confirma que hay presencia de Staphylococcus aureus. Y en el resto de leches, pues bueno, en la mayoría de ellas vemos un Staphylococcus epidermidis. Esto, pues bueno, como hemos comentado antes, con el maldito podemos identificar estas especies bacterianas. Claro, ¿qué pasa? Que aquí lo que vemos es que la mayoría tienen epidermidis, por lo que podemos determinar que este agente es el que está causando los principales problemas de mamitis subclínicas. Entonces, con estos aislamientos se realizó un estudio de sensibilidad antibiótica. Y bueno, los resultados que obtuvimos fueron estos. Primero tenemos aquí el antibiograma
con el resultado de sensible resistente, el diámetro de halo y también las referencias de los límites de sensibilidad. Vemos que el epidermidis presenta más sensibilidad a los antibióticos del grupo D, que son estos primeros, y el Staphylococcus aureus pues, es resistente a 3 de ellos, por lo que si quisiéramos utilizar estos antibióticos para un tratamiento de secado, por ejemplo, no elegiríamos esos 3 antibióticos, ya que el aureus pues, resulta resistente. Por ejemplo, si tuviéramos que poner tratamientos vía intramamaria, yo utilizaría pues, una cloxacilina, que sale bastante sensible para ambos patógenos. Y luego, en el caso de los antibióticos del grupo C y del grupo B, que serían los de segunda y tercera opción, pues la verdad es que salen sensibles para todos ellos, para las 2 bacterias. Entonces, se podrían utilizar pues, los del grupo C, que serían de primera opción, si quisiéramos hacer un tratamiento inyectable, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué podemos concluir? Pues que en el diagnóstico, pues como hemos comentado, las mamitis clínicas, si esta muestra es representativa de todo el problema, están causadas por el Staphylococcus aureus, que está controlado mediante la vacunación. Y en el caso de las mamitis subclínicas, pues tendríamos principalmente el Staphylococcus epidermidis como agente causal. Las recomendaciones que se dieron en este caso, pues fueron la revisión de las medidas de control de la mamitis, como pues, revisar los protocolos de ordeño y valorar si realmente teníamos un problema con este patógeno ambiental. Y luego, por otro lado, pues también se recomendó valorar otras medidas alternativas, como el uso de las autovacunas para el Staphylococcus epidermidis, ya que no hay vacuna comercial, y para el control pues de este problema de mamitis subclínicas. Segundo caso. En este caso sería un caso de abortos. Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Una explotación de caprino con un plan sanitario que incluye la vacuna de vasquilla, que se aplica 2 veces al año, y también a la reposición se pone la vacuna frente a clamidias con una vacuna viva. De repente, pues nos aparecen 5 abortos en 3 días consecutivos en hembras de distintas edades y ya pues, al final de la gestación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues tomar muestras y enviar al laboratorio para analizar por PCR, ya que es una técnica muy, muy rápida y en un día tenemos ya el resultado. Al laboratorio se enviaron 3 hisopos vaginales de esas 3 hembras que habían abortado en los días previos, pero que no tenían acceso ya no había feto y placentas, ya lo habían tirado. Y además, pues, se incluyó en el paquete pues, 2 lenguas fetales de los fetos que sí que tenían acceso. En este caso, ¿qué obtuvimos? Pues Coxiella burnetii, como veis, sale positivo en un CQ de 35. Esa concentración se considera una concentración bajita, ya de CQ de 33 a 38 es una concentración baja. Y, sin embargo, Clamidia abortus pues, la encontramos en una concentración media, que sería ese CQ de 27. El resto de patógenos analizados pues, resultaron negativos. Entonces, en base a estas concentraciones, podemos determinar que Clamidia abortus era el agente causal de este problema y Coxiella burnetii pues, podría tener una participación secundaria, ya que una positividad a Coxiella pues, nos indica que este patógeno está en la explotación. Entonces, ¿qué conclusiones obtuvimos? Que era un brote por clamidias, como hemos dicho, y que es un rebaño positivo a Coxiella. En este caso, las recomendaciones que se hicieron pues, fueron extremar la higiene durante la recogida de los abortos para evitar el contagio a otros animales y también para que los trabajadores evitaran contagiarse ellos, ya que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero vamos, hay muchas patologías que son zoonóticas. Entonces, esta recomendación no era solo en este caso, sino para siempre, claro. Y luego también se recomendó revisar la pauta vacunal frente a clamidias, ya que, bueno, en este momento pues igual ocurrió algo de mala conservación de la vacuna o de mala aplicación o lo que sea y nos dio aquí un error. También se recomendó comenzar a realizar monitorizaciones y control de la fiebre Q, puesto que, claro, en este caso tenemos el rebaño es positivo y puede ser que nos esté causando allí mermas en la producción, pero también puede ser que de repente pues, nos dé un brote. El caso clínico respiratorio.
Pues en este caso vamos a comentar la anamnesis. Tenemos una explotación de 1000 cabras que pues no realizaban ninguna vacunación frente a procesos respiratorios. Tienen brotes recurrentes de neumonías en los chivos a partir ya de las 2 semanas de vida. Y claro, estos animales pues eran tratados con enrofloxacina como terapia frente a las patologías respiratorias. En este caso, pues envían al laboratorio 5 muestras de lavados broncoalveolares de chivos afectados, de chivos con un problema inicial de respiratorio, y además había 2 bajas, entonces enviaron 2 fragmentos de pulmón lesionado. En este caso, ¿qué encontramos? Pues bueno, hicimos los análisis por separado en función de la muestra, para valorar también qué problemas teníamos al inicio y qué problema tenemos ya cuando los animales mueren. Y encontramos Mycoplasma ovineumoniae en unas concentraciones medias altas, en ambos tipos de muestra, indicando bueno, que está allí presente y puede estar causándonos los problemas. Y además teníamos Pasteurella multocida en los 2 tipos de muestra también, siendo en las muestras de los lavados estando en una concentración más alta, y en las muestras de los pulmones pues tenemos anemia hemolítica. En este caso realizamos también el tipado sobre muestra y lo que nos dio fue que estaba Pasteurella tipo A en ambos tipos de muestra, y el tipo D lo encontrábamos en menor concentración en los lavados, y la anemia estaba el serotipo 2. La verdad es que los tipados sobre muestra pues vienen bastante bien para el tema de la elección de las vacunas comerciales a utilizar, ya que bueno, pues eso, hay diferentes serotipos de pasterelas y manemias que nos pueden estar causando los problemas, y en función de lo que tengamos en el diagnóstico pues podemos elegir la vacuna más idónea. En este caso, el cultivo microbiológico, pues teníamos en muchos de los cultivos Pasteurella multocida y anemia hemolítica, y además en una muestra de lavado y en una de pulmón pues se aislaron Mycoplasma ovineumoniae, Mycoplasma respiratorio. Además, como podéis ver, también en el pulmón número 1 había crecimiento de Troperella piógenes, y esto nos indica pues, una cronicidad del proceso, ya que la Troperella se considera un patógeno secundario. Entonces, claro, los pulmones ya tenían un problema crónico, y si nos hubiéramos quedado solo con el tema de los pulmones, pues no hubiéramos visto, por ejemplo, que la Pasteurella nos estaba causando problemas al inicio. En este caso se realizó un estudio de CMI, ya que, pues como tenían problemas recurrentes, pues quisieron indagar un poco más en la concentración necesaria de antibiótico. Esto sería el resultado del grupo D. Aquí, como podéis ver, en color verde están los antibióticos sensibles para las 2 bacterias. En color rojo hemos marcado las concentraciones que ya se consideran resistentes, y en color amarillo o naranja, pues las que son de sensibilidad intermedia. En este caso, como veis, pues bueno, tenemos la amoxicilina, que sale sensible para las 2 bacterias, la espectinomicina, que no está registrada en cabras, y el sulfatrimethoprim, que la verdad está en una concentración, el resultado es bastante más sensible que la amoxicilina. Por ejemplo, la anemia hemolítica tiene una concentración de 0,06, que es bastante sensible. Por otro lado, los antibióticos del grupo C y B, pues aquí podemos ver que tampoco hay muchos que sean sensibles para ambas bacterias, y la enrofloxacina, que es la que habíamos dicho que estaban utilizando, pues vemos que la anemia hemolítica es resistente a este antibiótico, y por eso no terminaba de funcionar el tratamiento y teníamos brotes recurrentes. Entonces, con estos resultados, pues podemos confirmar que se trata que el problema que tenemos se trata de un complejo respiratorio en el que participan diferentes patógenos como Mycoplasma ovineumoniae, Pasteurella multocida tipo A y anemia hemolítica serotipo 2 principalmente. Y luego, con los resultados de CMI, lo que pudieron hacer pues, fue un cambio de antibiótico, ¿no? Ya que la enrofloxacina no funcionaba del todo bien. Entonces, pues, como la enro era de grupo B, lo que hicieron fue utilizar la sulfa, que está registrada también para tema respiratorio y además es del grupo D. En este caso, las recomendaciones que se hicieron pues, fueron ampliar también las medidas preventivas, ya que, bueno, si solo hacemos antibioterapia,
pues podemos ya llegar tarde cuando vemos los problemas. Entonces, aquí lo que se recomendó fue utilizar una vacunación frente a los patógenos que había presentes en las muestras. Y por último, pues vamos a comentar un caso digestivo. En este caso tendríamos unas diarreas en chivos durante los primeros 5 días de vida. En algunas parideras, al final, cuando ya hay mucha carga bacteriana, se llegaba hasta el 50% de la letalidad. Y se describió la diarrea como de tipo acuoso y al final, pues claro, los animales se deshidrataban y morían. Estas son las muestras que nos enviaron al laboratorio. Como podéis ver, las diarreas pues sí que son acuosas, pero al final pues cada una es de su color. Entonces esto nos quiere decir que, claro, ahora lo veremos en el resultado, pero muchas veces tenemos un problema de diferente etiología con diferentes participantes y nos dan pues esta batería de colores. Y al final tienes un problema de criptos, pero luego también tienes un coli y cada chivo pues tiene una afección diferente. En este caso analizamos todas las muestras de heces en conjunto para ver qué problema teníamos en todos ellos y lo que encontramos pues, fue Clostridium perfringens y Cryptosporidium parvum en una concentración media. Descartamos coccidios, aparte de porque tenían los animales 5 días de vida, pues también nos salió negativo. Y en cuanto al coli, el coli nos salía en un CQ de 20. La verdad que es una concentración bastante alta. Sin embargo, tanto el coli como el Clostridium perfringens son comensales de la microbiota intestinal. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar también esos factores de virulencia que le dan mayor patogenicidad. En el caso del coli, pues como veis, solo hay 2 factores de virulencia descritos para pequeños rumiantes y encontramos el F17 en concentración baja y el gen EAE en concentración alta. En este caso, comentar que el Clostridium perfringens resultó ser el Clostridium tipo A positivo a la toxina beta 2, que esta toxina beta 2 sí que está descrita en porcino como una toxina que le da mayor capacidad de virulencia. En pequeños rumiantes y en bovino la verdad que hay menos estudios realizados y bueno, tampoco se ha descrito claramente su implicación, pero nosotros la verdad que cuando encontramos la toxina beta 2 solemos encontrar más problemas de diarrea. ¿Para qué nos sirve el tipado de Clostridium perfringens? Pues en este caso para poder valorar, como han descrito en la charla anterior, qué tipo de clostridio hay en estas muestras y en el rebaño y poder también tomar medidas frente a ellos y utilizar las vacunas comerciales para hacerles frente de manera preventiva. En este caso del coli, pues esto lo quería explicar un poco porque hay veces que nos liamos con tantos CQs y demás y no podemos darle un valor o no sabemos darle un valor real a este resultado. Pues bien, aquí tenemos una población ficticia de Escherichia coli, ¿vale? Como tenemos el gen EAE en una concentración muy similar al coli total, esto nos indica que la mayoría de los colis que estamos detectando presentan el factor de virulencia EAE, ¿vale? El F17, como nos sale en una concentración más baja, pues nos dice que algún coli puede presentar este factor de virulencia. Y luego también pues, podríamos tener otros colis, como el de allá abajo del todo que veis ahí, que no presenta ningún factor y por lo tanto podemos deducir que tiene menos capacidad patógena. Y ya pues hablamos del cultivo microbiológico. En estos casos se realizó el aislamiento de coli en todas las muestras, como es lo habitual. En una de ellas también creció Clostridium perfringens y lo que realizamos fue el antibiograma de Escherichia coli. Nosotros de momento de Clostridium perfringens no hacemos antibiogramas porque es una bacteria anaerobia, pero bueno, estamos trabajando en ello. El antibiograma de Escherichia coli pues nos dio este resultado. Aquí, como veis, pues los del grupo D ya había unos cuantos con halos de diámetro 0, o sea, totalmente resistentes. El coli no le daba igual que estuviera ahí la amoxicilina o las sulfas, pues porque ya ni pasaba de refilón y no le hacía ni caso. Y las tetraciclinas, por ejemplo, aquí también salen resistentes. Entonces ya, en este caso, pues nos iríamos a utilizar un tratamiento antibiótico de categoría C, porque además la spectinomicina no está registrada en cabras. Entonces, bueno, en base a los resultados antibióticos, a las categorías y a los diámetros de halo y demás, y a lo que está registrado para el proceso, pues tenemos que valorar qué tipo de antibiótico utilizar.
Y a modo de conclusión de este caso, pues comentar que este caso digestivo se puede confirmar, aparte de con el diagnóstico clínico de los diferentes colores, podemos confirmar que es un caso de etiología múltiple en el que participan parásitos como Cryptosporidium parvum, el coli con capacidad de virulencia por el factor GNAE y el Clostridium perfringens tipo A con toxina beta 2. Y aquí lo que se recomendó pues fue realizar un tratamiento frente a criptosporidios, ya que no se hacía en la granja. También se recomendó, pues claro, mejorar las medidas de higiene durante la paridera y en la nodriza para evitar que al final de la paridera tuviéramos esa carga bacteriana de más. Y también se recomendó vacunar frente a estos patógenos aislados bacterianos, ya que pues, no hay vacunas comerciales frente a ninguno de estos dos tipos de bacterias. Y ya a modo de conclusiones finales, pues tenemos que, para llegar a un diagnóstico etiológico, es imprescindible realizar una toma de muestras, una buena toma de muestras y una buena elección de los animales, aunque a veces sabemos que es complicado en campo. También que la técnica diagnóstica a utilizar pues, va a depender del objetivo del análisis, que el estudio de sensibilidad antibiótica pues, nos va a ayudar a elegir un tratamiento antibiótico el más adecuado para un problema bacteriano, siempre y cuando pues tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado, lo que hay registrado para la especie, para el proceso, la categoría de antibiótica y la sensibilidad. Y que el plan sanitario de una granja comienza con la monitorización de las patologías infecciosas, realizando pues, diferentes diagnósticos, tanto clínicos como laboratoriales, de manera periódica. Esto lo que va a hacer es permitirnos instaurar medidas de control frente a los patógenos detectados y también pues, hacer el seguimiento de manera a lo largo del tiempo de estas medidas que hemos implantado en nuestro plan de control. Y ya estaría. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas. Sí. Soy Miguel Ángel Sanz, de IPRA. Tengo una duda con el caso clínico de Clostridium. Sí. Porque pones que es Clostridium tipo A con toxina beta 2. Sí. El Clostridium tipo A es toxina alfa. No, vale, espera, que es que no. Es que la toxina beta 2, mira aquí, los tipos de Clostridium vienen determinados por estas toxinas que tenemos ahí en ese cuadro, ¿vale? La toxina alfa, la beta, la epsilon, la iota y recientemente la enterotoxina también se ha visto que determinaba el tipo F. Y la NETB, que creo que esta toxina está más presente en temas de avicultura, ¿vale? En aves. El tipo A solo tiene toxina alfa. Bueno, no sé si se ve bien, pero solo es positivo a la toxina alfa. Y luego la toxina beta 2 va aparte, ¿vale? Esa toxina beta 2 la pueden tener cualquier tipo de clostridio. Entonces, en ese caso, esa toxina beta 2 sí que en porcino está muy descrita. Hay vacunas comerciales que son tipo A con beta 2. Pero claro, porque esa toxina no determina el tipo de clostridio, sino que da esa capacidad de virulencia extra. Pero yo entiendo que sería más lógico pensar en un Clostridium tipo C, que tiene toxina alfa y toxina beta. No, porque la beta es diferente de la beta 2. Son dos toxinas que son descritas que son diferentes, vaya. Vale. Yo la verdad que, por ejemplo, Clostridium tipo C no lo solemos encontrar en muestras de pequeños rumiantes. Y sin embargo, con la beta 2, que sí que es otra toxina diferente, pues sí que lo encontramos. Bueno, ¿algo más? ¿Nada? Bueno, pues un aplauso, Cristina, muchas gracias. Gracias. Descansamos.